Septiembre es el mes de la Biblia y la misma palabra nos va a mostrar diferentes objetos o símbolos de cómo la palabra de Dios trabaja en nuestras vidas. Por un lado nos va a decir, por ejemplo, que la palabra de Dios es como un espejo, porque nos reflejamos en ella, ¿verdad? Sin el espejo nosotros no nos vemos. Bueno, la palabra de Dios es como un espejo que nos refleja qué somos o quiénes somos. También la palabra de Dios va a ser como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Piense que usted entra a un lugar muy oscuro y prende una linterna. Bueno, en el tiempo bíblico era una antorcha, ¿no? Era el fuego que servía para alumbrar, para iluminar. Bueno, la palabra de Dios también es como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Es también como una lámpara. Y la lámpara tiene que ver con lo que está dentro de la casa. Era un candil, ¿no? La lámpara era así un recipiente que tenía aceite y ahí tenía un mecherito y ahí se prendía, ¿no? Bueno, la palabra de Dios también es como plata refinada y así un montón de objetos que nos van a simbolizar la palabra de Dios. Y lo que nos toca esta mañana es que la palabra de Dios es como una espada. ¿Amén? Es como una espada. Es algo que ya nos hablaba la pastora el jueves. Es como una espada. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Y discierne. Piense qué tan poderosa es la palabra de Dios que puede quebrar el hueso y llega hasta el caracú, como decimos nosotros, ¿no? Es tan profunda, es tan poderosa y es tan filosa la palabra de Dios que nos va a penetrar en lo más profundo. Mire, es interesante que Jesús es la palabra. Y no quiero hablar de eso esta mañana, pero decir que cuando uno está delante de la Biblia, uno está delante de la palabra inspirada por Dios. La palabra hablada, la palabra hecha carne, el verbo de Dios. La palabra hecha encarnada o hecha carne. Y cuando uno lee la Biblia, uno está recibiendo directamente de Cristo. Está recibiendo directamente de Jesús. Qué importante es eso, ¿verdad, hermanos? Que estamos con Jesús. Por eso es que cuando nos ponemos a leer o a escuchar, nos sentimos bien, nos sentimos bendecidos, nos sentimos renovados, alentados. ¿Por qué? Porque estamos con Jesús. Estamos leyendo, podemos decir leyendo a Jesús, leyendo su palabra. Mire, ¿sabe qué hace la palabra de Dios? Lo primero que nos dice es que es viva y eficaz. Eso es por un lado. Luego va a decir que es más cortante que espada de dos filos. Esa es una de las características de la palabra, que es más cortante. La espada de dos filos es una espada que corta de los dos lados, ¿no? Y usted sabe que, por ejemplo, nuestros cuchillos, los tramontinas, decimos nosotros, tienen filo de un solo lado, pero del otro lado no tiene filo. Bueno, la palabra de Dios tiene filo de los dos lados. Es como un puñal, ¿no? ¿Verdad que el puñalcito tiene filo de los dos lados y corta y hace daño? Bueno, así es la palabra de Dios, de filosa, de poderosa, de cortante, que corta de arriba y de abajo. Infiere una obra en nuestros corazones. Mire, ¿sabe qué hace la palabra de Dios? Lo primero que nos va a decir es que es viva. Dice la Biblia que nosotros hemos nacido de nuevo, siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, de incorruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando Dios nos hizo nacer de nuevo, o sea, nacer con la nueva naturaleza, ¿por qué nos hizo nacer? Por la palabra. Por la palabra nos hizo nacer. Mire, y esta es la palabra, dice Pedro, y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. La palabra del Evangelio es una palabra de vida. Es una palabra que hace que la gente nazca de nuevo. Es una palabra que las palabras de Jesús. ¿Por qué es tan importante la Biblia? Porque tienen las palabras de Jesús. Y Jesús dijo,
que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, son espíritu y son vida. Porque uno lee un libro de filosofía o de psicología y tal, o una novela, por ejemplo, leemos y nos conmueve el corazón, ¿no? Nos hace sentir que estamos ahí y que sentimos el dolor o tal vez la felicidad que nos va relatando la novela. Pero eso no nos cambia, hermanos. Eso es pasajero, momentáneo. Tal vez con los años recordamos el momento, pero no hay un cambio, no me cambia. En cambio, la palabra de Dios sí me transforma a mí. Infunde espíritu, infunde vida. ¿Cuántas veces nos hemos sentido muy mal y venimos a la palabra y Dios nos renueva y nos infunde otra vez? Porque es espíritu y es vida. Y Pedro le dijo: Señor, ¿a quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir a buscar esas palabras, no? Y está en la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios es aquella también que vivifica. Y hay un montón de versículos, y yo voy a leerlos. Dice: abatida, dice el salmista, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra, ¿no? Él estaba, hasta el polvo estaba, abatido estaba muy mal. Después también la palabra dice, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Después otro versículo dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. La palabra, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Qué interesante, ¿no, hermanos? Amén. Defiende mi causa, dice otro versículo, y redímeme, vivifícame con tu palabra. La palabra de Dios es viva porque da nueva vida, porque da vida eterna, ¿verdad? Son espíritu y son vida, y nos vivifica cuando estamos afligidos, cuando estamos abatidos, cuando estamos desanimados, cuando estamos sin fuerza. La palabra viene otra vez y nos da esa energía, esa vida de Dios, esa vida de Dios. Qué interesante. También nos va a decir que es eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y eficaz significa que es poderosa, porque causa un efecto en la gente. Mire, yo puedo tener las mejores, humanamente, ¿no? Como Jeremías, puedo buscar las palabras más refinadas, las más elocuentes, las más rebuscadas, pero mi palabra te va a llegar hasta el corazón, hasta el alma, ¿verdad? Pero más de eso te vas a emocionar y vas a llorar, vas a reír un rato, pero humanamente no podemos hacer nada más. En cambio, la palabra de Dios, hermanos, como tiene la vida de Dios, es eficaz y llega hasta el profundo de nuestros corazones para cambiar, para que esos cambios sean tangibles, sean reales, ¿verdad? Para que sean a largo plazo. Mucha gente se emociona cuando escucha algo, pero no cambia. En cambio, la palabra de Dios cumple lo que quiere, porque es la palabra de Dios. Dice que es la espada del Espíritu. El Espíritu usa la palabra según la necesidad de cada uno. El Espíritu es el que ministra. Dice que este es el ministerio. 2 Corintios dice que la palabra es el ministerio del Espíritu. El Espíritu Santo, que inspira esta palabra, la usa y cambia a la gente y toca los corazones. Y esos cambios son reales, hermanas. Lo único que puede hacer eso, ¿qué es? La palabra de Dios. Por ejemplo, el Espíritu cambia. Una persona orgullosa la hace humilde. Una persona rebelde se vuelve obediente. Una persona ingobernable se vuelve mansa y humilde de corazón. Una persona que habita en tiniebla puede venir a la luz admirable por la palabra del Evangelio. El mentiroso empieza a hablar la verdad y solamente la verdad. Hace que el idólatra, por ejemplo, las personas que adoran a otros dioses, se vuelva el único y Dios verdadero. El odioso y el vengativo se convierte en una persona amorosa y perdonadora. ¿Me entiendes? Ese cambio solamente lo hace la palabra de Dios y por eso es eficaz. También dice que es una espada y más cortante que toda espada de 2 filos. Está afilada por arriba y por abajo y abre. ¿Sabe qué hace la palabra de Dios? Al entrar, cuando nosotros la escuchamos, entra a nuestra alma
y no en nuestro espíritu y expone lo que hay dentro de nosotros. Expone lo que hay dentro de nuestras vidas. Es como, yo tengo un amigo allá en Beltrán, que él trabaja en el, ¿cómo se llama? Forge Beltrán en la frigorífico. Y un día voy a la casa y él me muestra sus cuchillos, ¿no? Esos blancos de carnicero, así, ¿no? Enorme. Pero el mejor de todo, me dice él, es este cuchillito. Y tenía uno, ¿no? De tanto afilar, se va gastando, ¿verdad? El acero. Y de tanto afilar, este es el mejor de todo. Con este corto cualquier cosa. Y los otros eran así, semejante cuchillo. Pero él tenía un faconcito, vamos a decirle, ¿no? Era un faconcito así chiquitito. Con ese él cortaba lo que sea, esa era la mejor. Bueno, la palabra de Dios, hermanas, es penetrante, es aguda, es cortante, penetra hasta cortar lo malo. Usted sabe que cuando hay un tumor en el cuerpo, los médicos, ¿qué hacen? Agarran el bisturí y empiezan, ¿no? Con mucha cuidado, ¿no? Y empiezan a cortar lo sano de lo enfermo, ¿sí o no? Y empiezan a extraer la parte que no está enferma del cuerpo. Y lo malo sacan y lo bueno dejan. Bueno, así es la palabra de Dios. Llega a nuestros corazones y empieza a cortar con lo malo en nosotros. Con el pecado, con la maldad, con lo que es malo. Lo empieza a cortar. Y Él va a separar, dice que Él separa lo que es del alma del espíritu. ¿Verdad? O sea, hay cosas en nosotros que son netamente carnales. ¿Me está escuchando? Son carnales, son cosas que no vienen del espíritu, sino de nuestro propio orgullo, de nuestra propia soberbia, de nuestro propio corazón. Y entonces Dios empieza a cortar. Eso no me gusta, ¿no? Eso lo tienes ahí, y Dios empieza a cortar, ¿no? Y hay cosas que sí son espirituales, que son frutos ya del espíritu, que son el resultado de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, eso queda. Mire, es tan impresionante que Dios diga que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que es el arma del Señor. Es el arma con el que Él ataca a sus enemigos, pero también defiende a su pueblo con su palabra. Con su palabra también defiende a su pueblo, defiende a su verdad y castiga a sus enemigos y corta toda resistencia. Nadie va a poder resistir al poder de la palabra. Nadie, hermanos, nadie. Mire, y esto tiene que ver con el futuro, y dice, lo leo, dice, cuando Jesús va a hablar de la iglesia, a la iglesia de Esmirna, dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo tengo la palabra, ¿verdad? Yo tengo en mi mano la palabra. La palabra es la que hace que corte, y el que tiene la autoridad tiene la espada. ¿Me está entendiendo? Él tiene la palabra y Él conoce la palabra y Él la va a usar según la necesidad de cada uno, sea para bien de nosotros o para cortar lo malo. ¿Amén? Amén. Sea para edificarnos, para fortalecernos, para consolarnos y por eso son los dos filos, ¿no? Con una consuela y con la otra corta. Entonces, qué interesante es esto que Jesús dice, yo soy el que tengo la espada. También leo esto, Apocalipsis 19, verso 13, 15, 21, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre era el Verbo de Dios. La palabra verbo es la palabra logos. Cristo es el logos, es la palabra de Dios, es la palabra hablada, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Por eso hago esta aclaración, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. O sea, las naciones van a ser juzgadas por la palabra de Dios. Por eso es tan importante que en la iglesia se predique la palabra y que usted conozca la palabra. Amén. Porque por esa palabra vamos a ser juzgados. Dios dejó su voluntad y sus deseos y sus pensamientos y sus promesas las dejó en la palabra, pero también sus amenazas y la condenación que hay, porque todo lo que nosotros conocemos de Dios lo conocemos por la palabra, ¿verdad, hermanos? Dice que Él tiene, de su boca sale la espada aguda, dos filos. La aguda, dice, para herir con ella a las naciones. Y luego dice el 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca del que montaba en el caballo, ¿no? Juan está viendo la visión, el Apocalipsis,
una visión, ¿no? Y Él está mostrando lo que va a hacer con las naciones cuando Jesús venga. Qué bueno, qué interesante es esto. Luego dice, ya hemos dicho que es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Pero también dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué es coyuntura y tuétanos? Las coyunturas son, vamos a decir, los cartílagos, ¿verdad? Y los tuétanos, que es el nervio que va dentro del hueso. Cuando ustedes le cortan, bueno, no espero que no, pero cuando al otro le cortan el hueso, usted va a ver que hay una cosa, un tuétano ahí, el caracú decimos nosotros, ¿verdad? Que es la parte, esa blanda del hueso adentro. Bueno, la palabra de Dios llega hasta el profundo del hueso. ¿Qué significa? Que para que usted pueda llegar hasta esa parte, cuando nosotros comemos osobuco, por ejemplo, el carnicero que empieza, ¿no? Con la máquina, con la sierra, y va con el hueso y tiene que hacer fuerza para que ese hueso se rompa. ¿Alguna vez lo ha visto en la carnicería? Bueno, la palabra de Dios hace eso, hermano. Corta el hueso y llega hasta lo más secreto de nuestros corazones. ¿Me está escuchando? Hasta lo más secreto y oculto de nuestras vidas. Nosotros pensamos a veces que no, esto nadie sabe. Esto no... Hay cosas que nosotros no decimos. ¿Verdad? Que lo pensamos nomás. Que está acá en lo profundo de nuestras vidas. Y ni siquiera lo expresamos con palabras, pero que están. Y Dios lo conoce. Y la palabra, vos estuviste pensando tal cosa y viene la palabra. ¡Pum! Y ni siquiera lo hemos hablado. Pero la palabra, que sí es poderosa, llega hasta eso más profundo. Qué interesante es esto, hermanos. La palabra llega hasta la parte más profundo del corazón humano, de nuestro espíritu, ahí de nuestra alma, lo más profundo, lo que no decimos. Eso sabe Dios. Eso sabe Dios. Mire, y luego va a decir que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discernir es juzgar, es ver con claridad, ¿verdad? Discernir, dice que Él discierne, la palabra discierne. Ya hemos dicho que es viva, que es eficaz, que corta más que la espada de dos filos, que penetra hasta el caracú. Pero también va a decir por último que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él va a juzga, ¿qué cosa? Los pensamientos de nosotros. Y las intenciones, son aquellas cosas que están ahí. ¿Qué es lo que nos motiva, no? ¿Qué es lo que me motiva a mí a levantarme temprano, por ejemplo, esta mañana y venir a este lugar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que me motiva a mí al decir tal cosa? ¿Me motiva el amor hacia Dios y hacia mis hermanos? ¿O me motiva el orgullo? Por ejemplo, ¿o por qué yo le ayudo a tal persona? ¿Porque quiero servir de corazón? ¿O porque quiero un reconocimiento? Por ejemplo, un reconocimiento. ¿O quiero sacar algún provecho? Y Dios juzga esas cosas, hermano. Porque Dios quiere trabajar en todos nosotros. Hasta el caracú quiere trabajar. Amén, hermano. Dios quiere obrar ahí en nuestras vidas. La palabra juzga con precisión, discierne la gravedad y la rectitud de nuestros pensamientos. Si somos rectos en nuestros pensamientos, las intenciones que aún no se han llevado a cabo, las opiniones, los conceptos, las resoluciones o decretos internos. Lo que está ahí, yo decido en mi corazón seguir a Dios o decido en mi corazón no seguir a Dios. ¿Me entienden? Las cosas íntimas, sutiles, están abiertas y desnudas delante de Dios. Mire, Dios conoce las cosas, los planes que se trazan en el corazón. ¿Verdad que uno decide cosas para bien o para mal en nuestro corazón? Y dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, vio Dios lo vio, porque Dios ve, hermano. El Dios que nosotros tenemos es un Dios que ve y que escucha y que sabe lo que nosotros pensamos. Dice, y vio Dios que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, hermano. O sea,
los designios, dice la palabra, los designios del pensamiento del corazón. ¿Qué es el designio? Son los planes. Cuando ellos planeaban en sus pensamientos, era malo. Y Dios vio eso. Y Dios miró eso. Entonces Dios tiene que actuar, ¿verdad, hermanos? Y hay cosas que a veces Dios nos habla de antemano o nos da al Dios, porque Dios es sabio y Dios sabe todas las cosas, hermano. ¿Por qué será que Dios no me está dando? Y porque Dios sabe. ¿O por qué me está mandando a hacer esto? Y porque Dios sabe las cosas internas que pasan en el corazón del hombre. En tu corazón y en todos los corazones. ¿Me está escuchando, hermanos? Amén. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, así es el corazón humano. Por eso cuando dicen, seguí tu corazón, la Biblia dice, no sigas tu corazón. Amén, hermano. Porque es engañoso y porque es perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, así dice la palabra, yo Jehová conozco, que escudriño la mente. O sea que yo veo la mente, la escudriño, la miro, la revuelvo ahí para ver. Que pruebo, dice, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, yo escudriño la mente. Yo sé qué hay en la mente, yo la estudio, yo sé qué hay en cada una de nuestras mentes y que prueba nuestro corazón. Y luego viene una respuesta de Dios para dar a cada uno según el camino, según el fruto de las obras. ¿Por qué será que a esta persona, mira, tan buena que parecía, le pasa esto? ¿No? Mira, esto le ha ocurrido. ¡Ah, qué desgracia! No, hay cosas internas en el corazón, hermanas. Hay cosas que ya están ahí resolviéndose, planificándose, están ahí como cocinándose, vamos a decir, ¿no? Hay cosas que ya se están cocinando en el corazón y como nosotros no lo podemos ver, no lo sabemos. Pero que Dios lo sabe y Dios manda su palabra. Amén. Dios manda su palabra y luego tenemos el resultado nomás. Nosotros ya vemos el árbol cuando tiene el fruto nomás, pero no vemos que la savia está ahí subiendo a las ramas, ¿no? Bueno, qué interesante es esto, hermanos. Luego, ahí también nos va a decir el Evangelio de Lucas, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. Y cavilar significa ir con su mente de acá para allá. Y cuando Jesús les decía una palabra, ellos ya iban con su mente, no porque, y ya contradecían. Es como decir, no, yo no quiero ir a la verdad, yo quiero permanecer en el error. Eso es cavilar. Jesús trataba de decirles la verdad y ellos cuando la recibían, su mente automáticamente es como que hacía de una defensa, ¿no? Porque querían permanecer sin creer en Jesús. ¿Amén? Amén. Comenzaron a cavilar, dice, explico esta palabra porque es difícil, a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? Está hablando de Jesús. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Ellos ni siquiera habían hablado, pero ya Jesús conocía sus pensamientos. Y cuando Jesús venga, mire, Pablo dice así, no juzguen nada antes de tiempo, dice, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Cuando Jesús venga por segunda vez, todas las cosas van a ser aclaradas. Amén. Fíjese, lo oculto de las tinieblas. Lo oculto de las tinieblas. O sea, hay cosas, no en nosotros. O sea, no tendría que haber nada oscuro en nuestras vidas, hermano. Pero aún así puede haber partes en nuestras vidas que están en tinieblas y que hay cosas ocultas ahí, ¿verdad? Amén. Esperemos que no. Ojalá que no sea así, que haya claridad en nuestra vida, que haya luz. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Nuestra vida cada vez tiene que tener más luz. Pero hay cosas que están ocultas en las tinieblas. O sea, las tinieblas y encima está oculto. Imaginen, yo quiero que vaya más profundo en eso, ¿verdad? Es tiniebla y encima está oculto en eso. Y Jesús, ¿qué va a hacer? Va a aclarar esas cosas. Va a sacar a luz. Todas las cosas
cuando vienen a la luz son puestas en evidencia. ¿Me está entendiendo? Y manifestará, dice, las intenciones del corazón. Por eso, queridas hermanas, cuando viene la palabra, nosotros tenemos, y Dios habla así, Dios siempre le pega en el blanco. Dios siempre le pega en la tecla, porque Él conoce. Y su palabra, ya hemos dicho, es viva, eficaz. Es más cortante que espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué poderosa es la palabra de Dios. Es como una espada. Es como una espada. Así que hacemos bien, hermanos, en escucharla, porque ella puede traer consuelo, puede traer edificación, puede traer bendición a nuestras vidas, porque tiene 2 filos. Pero también recordemos que la palabra tiene el filito de arriba también, y con ese corta el pecado, con ese corta la maldad, con ese va a juzgar a las naciones, con su palabra. Amén. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie esta mañana y oramos? Amén. Gracias, Jesús. Padre Dios,